Damos gracias al Señor porque podemos ahora escudriñar su palabra, que siempre es una bendición recibir la verdad de Dios y conocer a Dios a través de su palabra. En esta mañana les traje un tema muy importante de parte del Señor y lo vamos a ver en dos etapas. En primer lugar vamos a echar un vistazo al Antiguo Testamento y luego vamos a ver qué tiene que ver todo esto con nosotros en nuestros tiempos y en nuestra vida. Hay un elemento en la palabra del Señor, un objeto, que siempre a mí me ha impresionado mucho. Y lamentablemente nadie sabe dónde está, porque se perdió cuando fue destruido el segundo templo en Jerusalén. Y de ahí nunca más se supo dónde quedó el arca del pacto de Dios. Así que le voy a pedir a Cata que me ponga aquí una imagen. Este se llama Arca del Pacto. Era un cofre de madera de acacia que Dios mandó a Moisés que lo construyese. Cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto, estaban en el monte Sinaí y Dios le empezó a dar todas las indicaciones, muchas leyes, muchas reglas, y dentro de todo era el tabernáculo de Dios donde Él iba a tener encuentro con su pueblo. Y en la parte más íntima, más santa, iban a colocar este cofre, bañado en oro, cubierto con oro, con 4 anillos de oro. Permiso. Mi instrumental, aquí, 4 anillos de oro y con estas varas, gracias. Varas también cubiertas de oro, todo era de oro, y esta parte de arriba, que era la tapa, que se llama propiciatorio, era de puro oro. Y encima de la tapa, Dios dijo: pongan 2 querubines, así de esa forma, y Dios le dijo a Moisés: sobre este propiciatorio yo me manifestaré a ti y te hablaré todo lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces voy a encender la luz porque ya la vieron. La vamos a dejar ahí. ¿Qué había en este cofre tan especial? Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, Dios dijo: ponlas adentro. Y Dios dio instrucciones específicas en cuanto a este cofre. Nadie tenía permiso de tocarlo. Nadie. Ni siquiera Moisés. Cuando se tenía que transportar el cofre de un lugar a otro, solamente los levitas, que Dios había apartado, que era uno de las tribus, solamente los levitas podían llevar ese cofre sobre sus hombros. O sea, ellos podían tocar solamente la barra. Y Dios dijo: el que la toca muere. Luego pusieron dentro del cofre un recipiente de oro con maná del cielo. Porque nos acordamos que durante la peregrinación por el desierto, Dios alimentó a su pueblo con maná. Y como testimonio de la provisión de Dios, pusieron maná allá adentro en un recipiente de oro y estaba dentro de este cofre. Y lo tercero que estaba en ese cofre era la vara de Aarón, como señal de que Dios guía a su pueblo. Y que Él reconoce solamente a aquellos que Él pone de cabeza. Porque acuérdense, eso lo prediqué hace mucho tiempo atrás, cuando unos atrevidos querían traer fuego delante de Jehová, y los otros tribus también querían ser parte de lo especial de traer delante de Dios. Dios dijo que no.
y yo le voy a mostrar. Y dijo, cada tribu, que eran 12, traigan una vara y ponganla aquí delante del tabernáculo. Y la vara que florece, a ese lo he elegido yo. Y floreció la vara de Aarón, de la tribu de Leví. Entonces, por eso, esa vara que había florecido milagrosamente durante la noche, estaba en el cofre. Entonces, por eso, este cofre era para Dios de muy, muy especial, porque ahí Él iba a manifestar su presencia. Y una vez al año, el sumo sacerdote tenía permiso para entrar al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, rociando sangre de becerros sobre el propiciatorio. Que ahora ya no lo necesitamos porque Jesús, Él derramó su sangre para nosotros y ya no es necesario hacer ese tipo de sacrificios. Y les voy a leer Éxodo capítulo 25, el verso 22. Ustedes no lo busquen, yo prefiero que ustedes escuchen, porque en su casa luego pueden volver a escuchar el mensaje y anotarse los versículos, ¿cierto? Éxodo 25, 22, Dios dijo: de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, cuando ellos iban con este cofre por el desierto, ¿cierto? Tenían que moverse 40 años y luego llegaron hacia el Jordán para tomar la tierra prometida. Cuando ya Moisés murió, ¿cierto?, y Josué fue su sucesor, llegaron a la frontera de la tierra prometida para tomar la tierra y tenían que cruzar el Jordán, el río. Entonces Josué dijo: primero van a ir los levitas con el arca del pacto y van a poner su pie en el agua, dijo Dios, y en el momento que ellos ponen su pie en el agua, las aguas del Jordán se van a dividir y todo el pueblo va a pasar por delante del arca del testimonio. Entonces los levitas entraron al Jordán, las aguas se detuvieron, se quedaron con el arca encima de sus hombros en medio del Jordán y todo el pueblo pasaba por delante del arca del pacto y cruzaron a la tierra prometida. Yo me imagino un tremendo día. En el fondo, para ellos el arca era la representación de la presencia de Dios. Y ellos cruzaron. Y luego, cuando cruzó el pueblo, los levitas sacaron el arca, que lo sostenían encima de sus hombros, y las aguas del Jordán volvieron a su lugar. Luego sabemos que la primera ciudad que ellos tuvieron que conquistar era Jericó. Y Dios le dijo: durante 6 días van a dar vuelta a la ciudad de Jericó, que tenía muralla muy grande, muy fortificada. Durante 6 días, primero van a ir los levitas, van a llevar el arca y van a ir tranquilito, sin ningún boche, y van a rodear la ciudad, ¿cierto? Y así lo hicieron durante 6 días. Y al 7º día, dijo Dios, la van a volver a rodear. Pero cuando ya terminan de rodear, entonces los levitas van a tocar el shofar y las murallas van a caer. Y así lo hicieron. Llevaban el arca, los levitas llevaban su shofar, y cuando hicieron todo lo que Dios hizo y tocaron el shofar, el pueblo gritó, se cayeron los muros y pudieron tomar la ciudad de Jericó. Y Dios dijo: quémenla completo, que no quede nada, mátenlos a todos. Suena cruel, ¿cierto? Pero Dios siempre tiene razón cuando Él hace algo. Dios no quiso que su pueblo se contaminara por los pueblos enemigos. Entonces tuvieron que matarlos a todos. Tuvieron que quemar la ciudad. Dios dijo: no se queden con nada. Lo único que van a sacar de la ciudad va a ser el oro y la plata. Y con eso ustedes la van a santificar, y con eso van a hacer utensilios para el templo que van a construir más adelante. Pero hubo alguien que vio un manto babilónico y dijo: este está muy hermoso, ¿cómo lo vamos a quemar?
se lo quedó. Y se quedó con un lingote de oro. Y se quedó con un poco de plata. Quizás para el futuro pensó. Y lo metió debajo de su carpa. Nadie sabía. ¿Cierto? Nadie sabía. Los demás todos habían hecho lo que Dios dijo. Y ahí estaba el manto y el oro y la plata. Quiero aquí detenerme un poquito. ¿De quién era el oro? De Dios. Porque Dios dijo el oro es para mí. ¿De quién era la plata? De Dios. Entonces, ¿a quién le robó Acán? Le robó a Dios. Se quedó con algo prohibido y más encima se atrevió a robarle a Dios y lo metió debajo de su cama. Todo el pueblo estaba contento porque ya habían tomado Jericó, estaban listos para ir avanzando y tomar la siguiente ciudad que se llamaba Ai. Y Josué dijo, Ai es un pueblito chiquitito como Ñancul. ¿Para qué vamos a mandar todo el ejército? Vamos a mandar un par de soldados nomás porque eso es fácil. No tienen ni siquiera muralla, así que esa ciudad ligerito la vamos a tomar. Parten y resulta que perdieron la guerra, perdieron la batalla. Y Josué dijo, porque él era experimentado en guerra, dijo, pero ¿cómo eso? Sabiendo que eso lógicamente no era posible. Voy a consultar al Señor. Va a consultar al Señor y el Señor le revela que alguien fue desobediente, que hubo un sinvergüenza, que hubo un ladrón en el medio de ellos, hubo alguien que no quiso obedecer, un rebelde, y el Señor le mostró quién era. Así que hicieron venir a Acán y le dijo, Josué, declárame qué hiciste, y le confesó. Y lamentablemente murió, junto con su familia, junto con sus animales, porque todo quedó contaminado. Entonces, para los lentes de Dios, la contaminación es algo que Dios no aguanta. Dios no soporta. Entonces, el pueblo de Israel experimentó un Dios celoso con su presencia. Un Dios que no aguanta que se le robe su gloria. Al Dios no aguanta que la desobediencia, le causa un dolor en su corazón porque sabe que una desobediencia trae otra desobediencia y contamina al resto. Pero vamos a seguir primero con la historia de la arca. Después, cuando Israel ya solucionaron el problema, ya no había ningún ladrón en medio de ellos, siguieron avanzando, conquistando la tierra que Dios le había dado. Y ahora le voy a pedir a Carla que me ponga la siguiente imagen, porque esto es muy importante, mis amados, porque para entender la Biblia hay que saber algo de historia, y la Biblia es la historia de Dios, porque para entender Chile hay que saber la historia de Chile, ¿no? Importante estudiar la historia de Chile y saber por qué somos como somos y por qué las cosas son como son. Entonces, para el pueblo de Israel es igual. Miren, cuando ellos llegaron, aquí está el río Jordán donde ellos cruzaron, ¿cierto? Aquí está Jericó, la primera ciudad que ellos conquistaron, lo que les comenté. Aquí está Ai, la siguiente ciudad pequeñita, pero su capital la pusieron aquí en Shiloh, se dice en hebreo, Silo en español para nosotros, aquí. En este lugar, en Silo, ellos hicieron el tabernáculo y pusieron el arca del pacto. Y era una ciudad estratégica porque si ustedes se fijan, está como al medio de la nación. ¿Y por qué al medio? Porque durante el año, 3 veces al año, ellos tenían que peregrinar a donde estaba el arca del pacto, y cada padre de familia tenía que traer su ofrenda, tenían que tener fiestas familiares, tenían que tener fiesta con Dios, compartir como pueblo entero 3 veces al año. Entonces seguramente por eso dijeron, la vamos a poner acá, nuestra capital,
entonces así los del norte, los del sur, del este, del oeste, más o menos tienen toda la misma distancia. Entonces el arca del pacto quedó aquí en la ciudad de Silo. Hoy en día la ciudad de Silo ya no existe, porque en algún momento fue destruida totalmente, pero el arca del pacto quedó casi 370 años en ese lugar. Y hay una tabla ahí hoy, en los días de hoy, porque es un lugar turístico hoy en día. Usted puede visitar donde ocurrieron todos estos sucesos. Y hay, dentro de todo lo que hay, está esta tabla donde dice Shiloh, donde los israelitas hicieron su primera capital y donde Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo van a flojear y no van a tomar sus tierras? Porque resulta cuando todos llegaron aquí a Silo, pensaron que iba a ser como en el desierto, que todos van a acampar alrededor del tabernáculo y van a estar todos juntos ahí. Pero ese no era el plan de Dios. Dios dijo que Él le va a repartir tierras a cada una de las tribus, que eran 12, ¿cierto? Entonces, aquí sucedió que Josué le dijo: ya, ahora cada uno va y va a conquistar según la repartición. Por eso aquí ven ustedes la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la de Zabulón, la de Dan, esta es la tribu Manasés. Cada uno recibió su tierra. Y desde Silo ellos se dividieron, o sea, se partieron cada tribu para tomar su tierra y establecerse en las ciudades que Dios les iba a dar. Y aquí, en lo chiquitito, esta es la inscripción que hay en Silo. Dice: este es el lugar donde se levantó el tabernáculo y de donde repartieron la tierra a las tribus, donde se celebraban las fiestas anuales del Señor, donde los peregrinos se postraban y traían sus ofrendas, donde oró Ana. Si se acuerdan, Ana, la mujer estéril que no podía tener hijos, aquí en esta ciudad, ella vino a pedirle un hijo al Señor, que luego era el profeta Samuel. Ahí donde sucedió. Y les voy a mostrar cómo se ve hoy en día. Esta es una vista aérea del lugar. Entonces aquí pusieron un museo y los historiadores suponen que en este lugar era donde el tabernáculo estaba, porque se encontraron en las excavaciones, se encontraron un cemento que tiene exactamente la medición, la que Dios le dio a Moisés para que pusieran el tabernáculo. Entonces aquí hay una basílica donde uno entra, aquí uno entra a este lugar. Aquí los judíos hicieron un holograma del tabernáculo para que la gente pueda ver cómo era en esos años. Y todo esto era la ciudad de Silo, que hoy en día solamente son ruinas, no hay vida ahí, solamente es para ir a visitar, y alrededor son puras colinas. Vamos a ver la otra imagen, Cata, por favor. Así se ve, se fijan, está todo seco, todo árido, la mayor parte, solamente hay caminos así donde uno puede caminar y puede ver algunas excavaciones que se hicieron. Así se ve más o menos la ciudad de Shiloh. Esa era la última, ¿cierto? Muchas gracias. Ahora podemos seguir sin la presentación. Le quise mostrar porque a veces nosotros estamos muy lejos, ¿cierto? Y no tenemos la oportunidad de visitar Tierra Santa. Pero tenemos mucha información en internet donde uno se puede interiorizar y saber que realmente sucedió, que realmente esos lugares todavía están y todavía la gente del mundo entero tiene acceso para ir a visitar esos lugares. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Después que están ahí en Silo, uno de los pueblos que vivía alrededor de ellos o al lado de ellos eran los filisteos, que a menudo atacaban a Israel. Y sucede que en una de las batallas los filisteos atacan e Israel pierde la guerra, pero tremendamente. Mataron a muchos israelitas. Y luego, a la segunda vez que los filisteos venían atacando, los ancianos de Israel dijeron: esta vez vamos a ganar nosotros, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a llevar el arca del pacto, que es la presencia de Dios.
Vamos a ver qué sucede si llevamos el arca con nosotros. Los filisteos van a saber, y de hecho fue así. Cuando los filisteos supieron que los israelitas trajeron el arca, dijeron, oh, trajeron a su Dios, y ese es el Dios poderoso que sacó con mano fuerte a los israelitas de Egipto, hizo maravillas grandes, y empezaron a temblar los filisteos. Y de repente se levanta un filisteo y le dice, ¿y qué les pasa a ustedes, filisteos? Pónganse valientes, sed hombres, avancemos a la guerra, que nosotros no la podemos. Y así lo hicieron. Se bastó con un hombre que animó todo un ejército. Y dijeron, vamos a la guerra. En ese entonces el sacerdote era Elí. Tenía 2 hijos que estaban autorizados a llevar el arca junto con otros. Pero esos 2 hijos del sacerdote Elí no tenían temor de Dios. Se acostaban con una y con otra. Tenían las mejores comidas para ellos. No servían al Señor, pero sí querían llevar el arca del pacto a la guerra. Entonces llegaron ahí al campo de batalla. ¿Y qué sucedió? Perdieron la guerra, a pesar que tenían el arca del pacto con ellos. Los filisteos ganaron. Y para rematar, se llevaron el arca. ¿Qué podemos aprender de esa historia? El arca del pacto, donde Dios se iba a manifestar, no era una magia. No era que me llevo el arca y todo está bien. No. Ellos tuvieron que aprender que Dios no aguanta el pecado al lado de su presencia. Y de hecho murieron esos 2 hijos de Elí en esa guerra, y muchos más. Lo más terrible, cuando le traen la noticia a Elí, que ya era viejito, tenía más de 90 años, y le dicen, murieron tus 2 hijos, Israel perdió la guerra. Dijo Elí, Pero cuando el mensajero le dijo, y se llevaron el arca los filisteos, Elí se cayó hacia atrás y se desnucó y murió. Y su nuera, que estaba a punto de dar a luz, cuando escuchó toda esa noticia, murió su esposo, murió el tío de su hijo que venía naciendo, murió su suegro, perdieron la guerra, se llevaron el arca del pacto, dio a luz y también murió. O sea, fue algo trágico, totalmente trágico. Los filisteos se llevaron el arca y les dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora con este cofre? Porque para ellos era un cofre, nada, porque no les sucedió nada. Al parecer el Dios de Israel se apartó del cofre, que tienen que haber pensado. Así que lo vamos a poner en la casa de nuestro Dios Dagón. Así que lo pusieron ahí en la casa del Dios Dagón. Al otro día, ¿qué sucede? Vienen a mirar y su diosito Dagón estaba postrado delante del arca. Así que lo tomaron y lo volvieron a parar. Al otro día van de nuevo a su templo y sucede que Dagón nuevamente estaba en el piso, pero sí, se le cortaron las manos y se cortó la cabeza. Entonces dijeron, el Dios de Israel algo le hizo a nuestro diosito Dagón. Así que vamos a sacar el arca de ahí. Se la vamos a pasar a otra ciudad. Y llevaron el arca a otra ciudad. Se enfermaron todos. Se salieron tumores. Y esa ciudad dijo, no queremos el arca, llévensela para otra ciudad. También se enfermaron. Y así se dieron cuenta al final que parece que esta arca no debe estar con nosotros. Nos vamos a deshacer del arca. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un carro nuevo, vamos a poner el arca y vamos a poner 2 vacas, que nunca nadie cargó nada de esas vacas, y la vamos a mandar nomás, que se vayan solito. Total, seguramente pensaron que Dios la guíe, como a veces uno dice hoy en día, que Dios te guíe, ¿sí? Así como esa vaca, que Dios te guíe. Así que pusieron el arca ahí, pusieron alguna ofrenda de oro para calmar a Dios, ¿cierto? Y echaron las vacas con el carro. Así que las vacas partieron por los caminos, por donde quiera que ellos quisieran andar, y llegaron a la tierra de Israel. Y llegaron a cierta ciudad. Y los israelitas dijeron, miren, llegó nuestra arca, qué fantástico, a ver, dejen ver. Abren la tapa, lo que estaba prohibido. Abren la tapa, los copuchentos, miran adentro
y murieron 50.070 personas por el pecado de haber tocado el propiciatorio, por haber mirado el arca, lo que estaba prohibido. Temor de Dios llegó y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? No queremos el arca. Deshagámonos del arca, como muchos hoy en día, ¿cierto? Ay, que Dios me castigó, me deshago del mejor. Mejor no vivo más para él, ¿cierto? Así entre paréntesis. Entonces, nos vamos a deshacer del arca y ¿cómo nos vamos a hacer? Vamos a ponerlo nuevamente en un carro, así como llegó, así también nos vamos a deshacer de ella y se lo vamos a mandar a otros, a otra ciudad. Hacen un carro, ponen el arca allí. ¿Y qué creen ustedes? ¿Estaba bien eso? ¿Estaba mal? Estaba muy mal, porque ellos deberían haber sabido que Dios nunca quiso que su arca se transportara en un carro, aun cuando sea nuevo. El único permiso para mover el arca era levitas al hombro. No, pero estos pensaron, bueno, como los filisteos, nosotros también. Y eso no puede ser. Lo que hace el pueblo sin Dios no es lo mismo que puede hacer el pueblo con Dios. Así como viven los incrédulos hoy, nosotros no podemos vivir de la misma forma. Así como ellos hablan de Dios, nosotros no podemos hablar de esa forma de Dios. Nosotros tenemos que saber cómo comportarnos en la casa del Señor. Entonces estos arman el carro y dicen ya, los levitas iban al lado del carro. Imagínense, se vistieron, iban al lado del carro y en una de esas tropiezan los bueyes, el carro se mueve, porque no tenía amortiguadores, se mueve el carro y uno de los levitas, trata de sujetar, solamente sujetar. No era algo malo lo que quiso hacer, solamente sujetar que no se caiga el arca del carro. Y por haber tocado el arca, murió instantáneamente. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en ese entonces, cuando sucede todo eso, el rey en Israel era David. Y lo que más quería David, traer el arca a Jerusalén. Pero cuando él supo, porque él estaba presente en esa segunda movida, cuando vio lo que sucedió, tuvo temor. Y ahora vamos a leer. Esto fue toda una introducción, mis amados. Gracias porque tienen mucha paciencia, porque hay que saber para tener un cuadro completo. Ahora les invito a leer. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Aquí está escrito lo que les relaté en parte. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Imagínense, 20 años quedó el cofre de Dios, el arca del pacto, en la casa de Abinadab, que era de la tribu de Leví, y tenía un hijo, Eleazar, y a ese lo santificaron, o sea, lo vistieron, lo lavaron, según todos los ritos que Dios mandó, solamente para que guarde el arca del pacto. Miren qué aburrido tiene que haber sido la vida de ese muchacho. Como los soldados de hoy, cierto que tienen que hacer vigilancia, y a veces uno no sabe que están vigilando, pero ahí tienen que estar. Tienen que estar 8 horas o 12 horas ahí parado, vigilando. Así tenía que estar él ahí, vigilando el cofre. Yo me imagino, 20 años, mis amados. ¿Qué tiene que haber pensado ese muchacho a veces? No lo sé, la Biblia no lo dice. Lo único que se nos dice es que estuvo 20 años guardando la presencia de Dios en el fondo, la caja que representaba la presencia de Dios, y no sucedió absolutamente nada en esa casa. Nada.
Dios no se mostró, nunca hubo fuego, nunca hubo humo, nunca hubo algo especial, nunca escucharon la voz de Jehová, nada, cero. A pesar que Dios dijo encima de este propiciatorio, yo me manifestaré a ti. Ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Ahí vamos a leer un trozo. En el capítulo 6 está la historia que yo les relaté delante, cuando pusieron el arca sobre un carro nuevo. Se la vamos a leer mejor, ¿no? A partir del verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautos y címbalos. Imagínense, era un tremendo bocherío que llevaban, era una fiesta, ellos estaban felices, estaban contentos. Como hoy en día en muchas iglesias la gente canta con todos los instrumentos que uno tiene, la gente está contenta, feliz, se alegran en la alabanza, ¿cierto? Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto del arca de Dios. Este muchacho debería haber sabido que no debe tocar, ¿cierto? Porque él era preparado. En la iglesia de hoy, mucha gente debe saber, o de hecho sabe, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero se portan igual que Usa. Y no están conscientes que el furor de Jehová todavía existe. Me acuerdo de un testimonio nuestro cuando estábamos trabajando, pastoreando en Alemania. Conocimos un matrimonio joven de Argentina que también estaban de misionero en Alemania. Y ellos tenían mucha gente de habla hispana en esa iglesia. Y muchos de ellos estaban así, sancochaditos nomás. Y iban a la discoteca, a la fiesta, qué sé yo. Los misioneros de Argentina eran bastante jóvenes y ellos le hablaban y le decían, oigan, ustedes tienen que hacer caso a la palabra de Dios, ordenen sus papeles, no vivan como ilegales en esta nación y no participen de la discoteca el día sábado y el día domingo vienen al culto como que sin nada. Entonces, él dio el aviso, no le hicieron caso, al otro sábado fueron a la discoteca y mientras bailaban uno se cayó muerto ahí mismo, uno de los jóvenes. Y temor vino sobre todos y la cortaron. ¿Por qué esperar una cosa así? ¿Cierto? ¿Por qué esperar una cosa así? Entonces, en este caso, el furor de Jehová se encendió porque al Señor no podemos nosotros hacer cosas como hijo de Dios a sabienda. ¿Cierto? Una cosa es cuando uno hace algo en ignorancia. Esas cosas el Señor las perdona cuando uno recibe luz. Pero cuando a sabienda uno planifica el pecado, eso a Dios no le agrada. Y el Señor se retrae. Y a veces lamentablemente también extiende su furor, aún sobre sus hijos. Porque a veces es mejor llevárselo en vez de que siga pecando y peligrando su salvación eterna. Seguimos leyendo. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, porque se acabó la fiesta. ¿Ustedes creen que habrán seguido cantando después? No siguieron cantando. La fiesta se acabó en el momento cuando el hombre cayó muerto. Muy diferente al joven que se cayó cuando Pablo estaba predicando, ¿cierto? Y un joven se cayó del tercer piso porque ya era muy de noche, se cayó y murió. Pablo lo tomó, lo resucitó, porque se murió en las cosas del Señor, no se murió pecando. ¿Se fijan la diferencia?
Entonces David dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque David dijo, esto es peligroso. La presencia de Dios es peligrosa, dijo David. Así que mejor no me la voy a llevar, voy a pensar primero, ¿qué vamos a hacer? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo, que también eran levitas. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y miren lo que sucedió. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Y los bendijo. ¿Cómo tiene que haberse notado esa bendición? No especifica la palabra, pero leyendo la Biblia sabemos cómo es la bendición de Dios. Uno tiene paz, el amor de Dios fluye en la familia hay armonía, en el campo hay prosperidad, en el trabajo hay buenas relaciones, y todo de repente cambia, ¿cierto? Hasta el aire cambia. De repente se nota una fragancia que no es de un spray de ambiental, sino es la fragancia cuando la presencia de Dios se manifiesta. Uno a veces la percibe hasta con nuestra nariz humana. Entonces todo cambia, hay una bendición. Uno es sano, uno tiene ánimo, uno está feliz, ¿cierto? Así tiene que haber sido la casa de Obed-edom. Bendición en todas las áreas. Y se notó. A diferencia de la casa de Abinadab, donde estuvo 20 años, no pasó nada. Y yo creo que el corazón de Obed-edom tiene que haber sido muy diferente a los de la casa de Abinadab. Porque donde uno recibe a Dios con un corazón contento, con un corazón rendido, Dios no se resiste y bendice. Pero cuando uno recibe a Dios, ya bueno, ya nomás, para que no me vaya al infierno, ya acepto, ya. No, ahí no pasa nada. Ahí el Señor no manifiesta su presencia para nada. Entonces luego dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿Ven? Lo que les expliqué. Y todo lo que tiene. ¿Usted quiere ser bendecido como Obed-edom y todo lo que usted tiene, que sea prosperado, que sea multiplicado? Entonces, aprenda. Luego dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, a causa de la presencia de Dios, uno es bendecido. Nosotros no somos bendecidos porque nosotros somos especiales, o porque nosotros la supimos hacer, o porque nosotros con nuestra propia fuerza, o porque somos de la familia tanto. No, la bendición viene de la presencia de Dios. Si usted quiere ser un bendecido, tiene que buscar la presencia de Dios. Y luego dice aquí, y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando, fíjense el cambio, los que llevaban el arca de Dios, por fin entendieron que no se necesita un carro, se necesita hombros humanos. Los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos. Él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Miren, David no era mujer. David era hombre. ¿Quiénes deben danzar? Las mujeres no nos cuesta tanto, pero mis amados hermanos, ahora les voy a dar a ustedes. David era hombre, y bien hombre. Hombre de guerra, hombre valiente, pero también era un hombre según el corazón de Dios. Levantaba sus brazos. Yo delante cuando dije en la adoración, levante su mano al cielo, abrí así, porque yo tengo que mirar si me hacen caso. ¿Y quiénes no me hacen caso? Los hombres. Y porque yo digo, levanten sus manos, no porque se me ocurrió a mí, lo dice el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo dice, quiero pues que los hombres, no dice las mujeres, los hombres levanten manos santas en todo lugar y oren a Dios. ¿Por qué les cuesta tanto levantar el brazo? ¿O tienen miedo que se les salga algún olor? Yo les regalo, le compro a todos los hermanos, le compro un desodorante potente, si es por esa razón. Usted tiene que liberarse, mis amados, de las ataduras carnales de su mente. Hay una libertad extraordinaria cuando usted levanta su mano al cielo, porque es algo que a Dios le agrada. Y si a usted le cuesta, usted dice, Señor, yo renuncio a esta atadura. Yo sé, porque usted va a estar así, ¿cierto? Agarrado. Yo renuncio a esta atadura que no me deja levantar mi brazo. Yo entiendo que es lo que a ti te agrada y por eso lo voy a hacer. Y ¡pum! Y suelta su brazo. Y va a ver que a la segunda ya no le va a costar. ¿Cierto? Delante había aquí un joven así, ¿cierto? Así. Eso a Dios no le agrada. A Dios le agradan los hombres como David, que se expresan en la alabanza, que digan un amén, que digan un aleluya, que dancen al Señor. Aunque yo no le estoy pidiendo que pase aquí adelante, dance en su casa si quiere, pero en la iglesia por lo menos levante su mano al cielo y dé gloria al Señor. Es la forma corporal que Dios nos da para expresar. Así que David danzaba con toda su fuerza, y David con toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando aquí cantamos con júbilo, ¿cierto? Los músicos jubilean, y yo también, y algunos, pero la mayoría no dan ni un grito de júbilo. No les voy a hacer tanto ahora, pero en la alabanza siéntase libre de dar un grito de júbilo. Se va a liberar, mis amados. Esas son expresiones que a Dios le agradan. No piense, ¿qué va a pensar mi esposa? Ahora sí que va a pensar que me volví medio fanático. No, aunque sea un jubilito chiquitito, pero déjelo salir. Porque no hay un júbilo que no se siente para nada. Eso no existe, muy silencioso. ¿Sabe quién quiere cerrar su boca? El enemigo. El único que tiene interés que usted no levante su mano al cielo, que usted no se goce en la alabanza, que usted no se exprese, es el diablo. Porque él quiere siempre impedir la adoración a nuestro Dios. Pero yo les aseguro que los satánicos se ponen hasta de cabeza si el diablo quiere, para conseguir lo que ellos quieren. ¿Y por qué la iglesia del Señor es tan fome y no quiere hacer lo que a Dios le agrada? Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, a Jerusalén, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era su esposa, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Miren, esa es la actitud de una mujer amargada, una mujer que no conoce a Dios, una mujer fome. Miró a su esposo hacer la voluntad del Señor y lo menospreció, le dio vergüenza. Y el Señor la castigó, cerró su vientre y no pudo tener hijo. Y más encima David se la dio a otro. Así nomás le sucede. Pero hoy en día, yo me he fijado, la cosa es al revés. Generalmente, y no solo aquí, es en todo el mundo igual. Generalmente son las mujeres que hacen lo que Dios quiere, alaban, danzan, se mueven, jubilean, ¿cierto? Bueno, amén no dicen muchos, por lo menos aquí, pero son generalmente las mujeres. Y los esposos, ¿qué piensan ustedes en su corazón? ¿Habrá menospreciado a su esposa por loca, por fanática? No, acá. Porque le va a pasar igual que a la Mical. El Señor lo va a castigar. Porque al Señor le gusta la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando usted viene a ese lugar, usted es libre. No piense qué va a pensar el hermano, qué va a pensar la hermana, qué va a pensar mi esposo, mi abuelo, que le dé igual.
A usted le importa lo que Dios piensa, lo que a Él le agrada. Y David sabía lo que le agrada a Dios, y por eso Él se llevó su arca a Jerusalén y lo puso ahí en el templo. Y con eso finalizamos la primera parte, el vistazo al Antiguo Testamento que le dije. Ahora vamos a ver nosotros. ¿Cómo es su casa? ¿Su casa es como la casa de Abinadab o como la casa de Obed-edom? En la casa de Abinadab, la presencia de Dios estuvo 20 años sin que nada se note. Porque yo estoy segura, el corazón de Abinadab no estaba muy puesto en Dios. Pero en la casa de Obed-edom hubo bendición en todas las áreas de la vida. Y yo les digo que esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, usted puede leerlo completo. Lo único pensamiento que Dios tiene son de bendición. Lo único que Dios quiere, darle paz, darle armonía en la casa, bendecir su matrimonio, bendecir sus hijos, bendecir tu inteligencia, bendecir que tengan una linda profesión, bendecir el trabajo de sus manos, bendecir todas sus relaciones. En la prueba Dios se va a glorificar, Dios le va a quitar el pecado, Dios le va a levantar. Todas esas bendiciones Dios tiene para sus hijos. Pero su corazón tiene que ser rendido a Él. Porque si su corazón no está rendido, si usted no está dispuesto a obedecer la palabra, no va a suceder nada. O muy poco. Dice la palabra del Señor en Juan, el Evangelio de Juan 14, los versos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, esta bendición de la presencia del Espíritu Santo en mi cuerpo, y en nuestro medio, en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, significa la presencia misma de Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Está donde? En mí, a ver, haga así, en mí y entre nosotros. Es más que el arca, mucho más que el arca, porque en el arca Dios se manifestaba de vez en cuando. Pero en su vida Dios se quiere manifestar todos los días. Su presencia está todos los días. Cuando usted se acuesta, Dios está ahí. Cuando usted se levanta, Dios está ahí. Cuando usted está armando, desarmando cualquier cosa en el día, Dios está ahí. No le ignoren, mis amados. No piense que porque oró 10 minutos en la mañana y 10 minutos antes de acostarse y entre medio usted ignoró a Dios todas esas horas. Eso no es lo que Dios quiere. Porque yo estoy casada con mi esposo, ¿cierto? Somos uno en la carne. Yo no puedo darle buenos días en la mañana, luego lo ignoro durante todo el día, ¿cierto? Obviamente le hago su almuerzo, pero no le hablo. Lo ignoro, ¿cierto? Y en la noche, antes de dormir, le doy el beso de buenas noches y hasta el otro día. Eso no es un matrimonio, eso no es un compartir la vida, ¿cierto? Entonces, si en la carne no podemos hacer eso, ¿cuánto más con Dios que es espíritu? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, eso habla de comunión. Y esa comunión la tenemos durante todo el día, ¿cierto? Dios no escucha solamente cuando usted está de rodilla. Dios escucha cuando usted conversa en todo lugar con Él. Andando en el auto, andando por el campo, estando en su trabajo, en todo lugar. Usted tiene la oportunidad de hablar con Dios. Por eso este versículo el Señor dice, Él mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, el Espíritu Santo no es su visita. Él no viene y se va.
Él no es alguien que dice, ya el domingo te veo. Él está siempre. Pero si nosotros no le damos la importancia, la atención, el rendir nuestra vida, el obedecer la palabra, eso no nos va a servir de nada. No es mágico. Dios no nos va a proteger porque yo digo la sangre de Cristo sobre mi vida. Eso no va a funcionar. Si usted vive pecando, esa frase, la sangre de Cristo me cubre, no va a funcionar porque no es mágico tampoco. ¿Cierto? Como ellos llevaron el arca a la batalla pensando que porque está el arca van a ganar. No porque usted es de Cristo va a ganar si usted no vive de acuerdo a la palabra. Todas las cosas en el reino de Dios se deben hacer según lo que Dios quiere. Y si Dios fue estricto con ellos, está escrito en este libro para que nosotros aprendamos. Así dice la Biblia. Todo lo que está escrito de ellos es para nosotros. Para que sepamos que Dios es un Dios celoso, un Dios que también se aira, un Dios que también está dispuesto a matar si es necesario, para salvarnos de algo peor. ¿Por qué el Señor mató a Ananías y Zafira cuando le robaron? Para que temor de Dios haya en la iglesia. Pero hoy en día en la iglesia y en muchos predicadores que predican la palabra no hay temor de Dios. Hablan cualquier cosa y hacen lo que se les ocurre. Y así no debe ser. Y con mucho temor de Dios lo estoy diciendo porque yo sé que por cada palabra que yo digo desde acá soy responsable delante de Dios y la tengo que aplicar primeramente a mi propia vida. Entonces, mis amados, Dios es real y Dios se quiere manifestar en su vida con mucha bendición, con mucho avivamiento, lo que estamos orando. Dios quiere. No es que Dios no quiera. Dios ama a los chilenos y a los alemanes obviamente también. Dios ama a todo el mundo. Pero para que podamos llegar a donde soñamos, tenemos que pagar un precio de entrega al Señor. En el Evangelio de Juan, en ese mismo capítulo 14, en el verso 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. De eso se trata. La manifestación de Dios, o sea, me doy a conocer, le hago ver que estoy aquí, ¿cierto? ¿Y cómo hace ver el Espíritu Santo que Él está aquí? Le trae paz a su corazón, le ayuda en su debilidad, le trae paz a la familia, le ayuda a pedir perdón, le ayuda a servir a Dios, le ayuda en su oración. Le ayuda en montones de formas y esa es la forma de manifestar. Y luego cuando oramos aquí, toca a las personas, uno siente su presencia. Es algo muy especial, ¿cierto? Él ordena nuestros pensamientos, sana a los enfermos, liberta de los demonios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Me manifestaré a Él. Nosotros solamente tenemos que amar a Dios y estar dispuestos a servirle. Y hay que saber que Dios no nos comparte con otro. Nosotros no podemos servir a Dios y a otro más, como los filisteos que tenían su dios Dagón, ¿sí? Su diosito. Ese es un diosito. Nuestro Dios no es ningún diosito. Él es Dios, ¿sí? Él es Dios, eterno, poderoso, todopoderoso. Él todo lo sabe, todo lo discierne. Y en este momento el Señor, yo sé que está tocando su vida. Está trayendo luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces el Señor se quiere manifestar, pero para eso nosotros no tenemos que compartir nuestra vida con otros ídolos en nuestra vida. El Señor nos pide santidad por dentro y santidad por fuera. Tanto por dentro tengo que ordenar mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos. Todo se tiene que alinear con la palabra de Dios.
No podemos anhelar, como dijo mi esposo el otro día, las cosas terrenales, porque seremos hombres de la tierra. Queremos ser hombres celestiales, personas celestiales, que tienen su mirada en el cielo y que quieren que el reino de Dios se manifieste en su casa y en todo lugar. Y por eso tenemos que cuidar nuestras casas, ¿cierto? ¿Qué hay en mi casa que desagrada a Dios? Hágase la pregunta. En primer lugar, la casa es nuestra vida. Tengo sentimientos, actitudes, pensamientos, pecados que desagradan a Dios. Renuncia a ello, ¿sí? Renuncia a ello. Los que fuman, renuncia al cigarro. Es un ídolo en su vida. Los que tienen problemas de alcohol, renuncie. Los que tienen problemas de ataduras sexuales, renuncie. A todo eso hay que renunciar en oración. Y tenemos que santificar nuestra vida. Tenemos que disciplinarnos, ¿sí? Porque la iglesia debe ser como un ejército. Y en un ejército hay disciplina. Ningún soldado hace lo que quiere, hace lo que el general dice. Y aquí somos un ejército. Y nuestro capitán es Jesús. Y por eso Él nos aconseja y nos dice para que un día estemos en su presencia, tenemos que santificar nuestra vida. Y ese es un trabajo, mis amados, que nadie va a hacer por usted. Pero luego nos acercamos a nuestra casa. Los esposos tienen que revisar sus esposas. ¿Cómo está la esposa? Y normalmente no deberían ser las esposas que le dicen qué hacer al esposo. Léete la Biblia. ¿Oraste? Eso deberían decirlo los esposos a la esposa. Oye, ¿leíste tu Biblia? Y si usted no leyó, por lo menos dígale, ¿qué leíste hoy día? Y la comparten, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan y si somos honestos entre nosotros, está al revés la cosa. Generalmente son las mujeres, pero no debe ser así. Por eso en agosto los invito desde ya, seminario de matrimonio, el 15 de agosto, donde vamos a aprender todo ese tipo de cosas. Y los que se van a casar, no se olviden pedir su curso de matrimonio antes de casarse. También una entre paréntesis. Entonces, ¿qué hay en nuestras casas que le desagrada a Dios? Yo anoté aquí un par de cosas que usted vaya revisando. ¿Qué tal sus conversaciones? ¿Cómo son las películas que usted ve en su casa? ¿Qué tipo de películas ve? ¿Usted ve una película donde hay muchas cosas que desagradan a Dios y apaga la tele o usted se deleita y después le pide perdón al Señor? Y el otro día vuelve a lo mismo. Bueno, hoy día hay muchos reels que uno ve, ¿cierto? Quizás los más viejitos no, pero la juventud. ¿Cuántos reels se ven ustedes en el día? ¿Cuántas imágenes alimentan su mente? ¿Qué tipo de chistes nos gustan? Quizás no las contamos, pero nos reímos bien profundo cuando los compañeros los cuentan. ¿Qué costumbres tenemos en nuestra casa? ¿Tenemos costumbre de pelear o tenemos la costumbre de mejor pedir perdón y perdonar? ¿Cuántos leen el horóscopo? No lo creo, pero por si acaso. O sea, es como una entretención nomás. ¿Cuántos han consultado alguna vez la Machi y no le han pedido perdón al Señor, quizás en la vida pasada? Hay cristianos que lo hacen. Yo sé que aquí no, pero por si acaso los que nos escuchan, si ha consultado la Machi, arrepiéntase delante del Señor. Ahora en Chile no está el carnaval como está en Brasil, pero también tenemos la fiesta de Halloween. ¿De qué forma usted está dispuesto a vestir a sus nietos, a sus mismos hijos? Gastando plata, comprando algún disfraz que representa algo de las tinieblas.
¿Cuántos tienen tarjeta de Pokémon? O otro tipo de cosas que se sabe que vienen influenciados por demonios. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de cosas, hay ataduras en la familia. Uno atrae tinieblas y después no avanza espiritualmente. Después la presencia del Señor no se manifiesta. Está, pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios no aguanta el pecado. Yo sé que muchos quizás en Chile han sido católicos. ¿Cuántas veces han hecho quizás cosas que sabemos que a Dios le agrada, la idolatría? O algunos otros tipos de prácticas que nos dan algo para tomar, que ante los ojos del Señor es pecado y hay que renunciar a eso para ser libre. Porque cada cosa que nosotros usamos de las tinieblas trae consecuencias a nuestra vida. Y de repente uno no sabe por qué siento esas cosas. ¿Por qué no puedo ser libre, por ejemplo, de la pornografía? Porque alimentaste tus ojos, tu consciente, tu subconsciente con ciertas imágenes y no te puedes deshacer de ellas porque ya están ahí, ¿cierto? Y mientras uno no se arrepiente y renuncia y renueva su mirada y alimenta su consciente y su subconsciente con otras cosas, va a estar la atadura. O por ejemplo, el alcohol es igual. ¿Por qué uno no puede dejar de tomar? Porque hay una atadura. Y a veces las cosas vienen de nuestros antepasados, ¿cierto? Y yo sé que aquí vivimos en tierra mapuche originalmente, donde se sabe que ellos también tienen ciertas costumbres que son contrarias a la palabra del Señor. Entonces pueden haber ataduras ancestrales que uno en Cristo Jesús tiene que romper para que su vida pueda ser libre de esas influencias. Y podemos tener un corazón limpio de todas aquellas cosas y el Espíritu Santo puede manifestarse en nosotros. Porque Él no cohabita con ídolos, no cohabita con el pecado. Por eso el Señor siempre nos llama a santidad, a santificación. Delante mencioné la tarjeta de Pokémon. En muchos países se prohibieron en los colegios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que es una adicción que se produce en los niños, en los jóvenes. Se dieron cuenta que algunos jóvenes pierden hasta sus clases porque quedaron enganchados, quedaron adictos y necesitan conseguir la siguiente tarjeta. Y se forman unas imágenes de seres sobrenaturales y algunos se han quitado hasta la vida porque no han podido conseguir ser como ese ídolo que ellos andan trayendo en su bolsillo. Porque la palabra Pokémon significa monstruo del bolsillo. ¿Y por qué un cristiano tiene que andar con monstruo en el bolsillo? Porque ¿de dónde vienen los monstruos? En el cielo no los hay. Así que yo les aconsejo, si alguien tiene de ustedes o los niños, deshágase de ello. Hay que renunciar, hay que santificarse. O la música que uno escucha, ¿cierto? Cuando yo me convertí al Señor era de moda el rock pesado, que recién estaba saliendo. Y tremendo cómo la juventud fue atraída por esa música y cuántos se mataron escuchando esa música. Y cuánta droga y cuánto alcohol fluye a través de esas influencias. Entonces de todo eso el pueblo de Dios se tiene que apartar, se tiene que santificar para que esas cosas no pueden tomar dominio sobre nuestras vidas. Y yo creo, mis amados, que eso es en muchas cosas, en muchas situaciones, la razón por qué como iglesia somos debiluchos. Porque hay cosas todavía que nos atan desde nuestro pasado. Y es como una cosa que no nos deja fluir en el Señor, no nos deja avanzar. Y así como el pueblo de Israel tuvo que aprender dolorosamente sus lecciones, así la iglesia también tiene que aprender. Y a veces es mejor sacrificar cosas, pero agradar a Dios, ¿cierto? Y yo sé que cuesta, cuando uno tiene ciertas costumbres, cuesta deshacerse de ellas, pero hay que hacer el intento. Y cuando Dios ve
que por amor a Él queremos cambiar, Él nos ayuda. Él nos ayuda. El Señor le va a ayudar, se va a manifestar siempre y cuando usted esté dispuesto a obedecerle a Él. Porque nosotros somos hechos con una consciente y con un subconsciente. Yo sé que en la noche, ¿cuántos a veces sueñan cosas? Y a veces cosas desagradables, ¿cierto? O tienen ansiedad en la noche, preocupación que no deja dormir. Sabiendo que la palabra del Señor dice, deja toda tu ansiedad en el Señor. Él va a tener cuidado de ti. Él va a tener cuidado de ti. Entonces hay ataduras donde los demonios pueden tener acceso a nuestra vida, a nuestro dormitorio, y no tenemos paz en el corazón, sabiendo que Jesús es el príncipe de paz. Deberíamos tener paz. Nuestros hijos no deberían necesitar de un psicólogo, y nosotros tampoco, porque tenemos el príncipe de paz. Pero ¿por qué se producen todos esos desajustes? O venimos al Señor con todos estos desajustes para que el Señor aquí nos ajuste, ¿sí? Como un motor cuando está desajustado, funciona para todo lado. Entonces viene el mecánico que sabe y entiende y lo ajusta y lo arregla. Así estamos nosotros en la iglesia. Así que, mis amados, esa es mi invitación de hoy. Revise su mente, revise sus sueños. Y si tiene ciertos sueños que siempre vuelven y no lo dejan en paz, a lo mejor hay alguna atadura que usted tiene que arrepentirse y santificar su vida. Porque ¿qué pasa si uno se alimenta con todo ese tipo de cosas? De repente uno tiene ganas de hacer lo mismo, ¿cierto? Porque así funcionan, por ejemplo, los réclames. ¿Para qué son los réclames? Que le hacen ver en un día soleado, ¿cierto? Una persona que transpira y de repente aparece un vaso y una 7-Up, porque no me gusta la Coca-Cola, por eso uso la 7-Up. Y la 7-Up, y se llena el vaso y la persona toma, y se ve cómo se siente bien. ¿Y qué gana tiene usted, ligerito? Me voy a ir a comprar una 7-Up. Yo tenía una amiga que por haber visto que no le gustaban las sopas, fíjense, y por haber visto un réclame de esa sopa china que usted compra en el supermercado y la rellena con agua hervida y la revuelve y ya está lista su sopa. Digo, cuando vio ese réclame un par de veces, de repente le dieron ganas de esa sopa y partió al supermercado y se compró la sopa. Y eso que a ella no le gustaba la sopa. Y de hecho la encontró asquerosa, nunca más se la compró, pero cayó en la trampa. Y así funciona todo lo del diablo. Primero los hace ver, y muchas cosas entran por la vista, ver o escuchar, y es información que usted acumula. Y de ahí él toma y lo tienta, y lo ensucia, y el Espíritu Santo se contriñe. Así funciona. Por eso tiene que ver con qué se alimenta usted. Luego de repente uno se pone violento. ¿Por qué se pone violento? Incluso con ganas de matar a alguien. Porque se alimentó en las películas, ¿cierto? Hay hombres que le han pegado a su esposa, después se arrepienten y dicen, pero ¿cómo me pudo pasar? Bueno, porque vio un par de cosas. Se alimentó de un par de cosas y despertó en él esa tendencia. Por eso el Señor nos manda a cuidarnos. Lo mismo sucede con la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, todas esas cosas. Porque de repente es algo interesante, ¿cierto? Yo no voy a hacer nada, pero solamente quiero ver cómo funciona. Le pasa a mucha gente joven y participa y de repente están atados. Así que no tenemos que subestimar al enemigo. Y como fin, le voy a contar solamente un testimonio más para que usted se dé cuenta que no es tan, no pasa nada. Cuando mi hermana mayor y mi cuñado todavía no eran cristianos, pertenecían obviamente al enemigo, al diablo, como todo aquel que todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces teníamos una sobrina
que había caído en drogas, en cosas, incluso en cosas satánicas. Y para ayudarle a salir de todo eso, ellos la acogieron en su casa por un tiempo. Y ella le regaló un crucifijo de madera, que los satánicos lo usan al revés, ¿cierto? Ustedes saben, los satánicos también usan la cruz, pero puesta al revés. Y ella se la regaló a mi hermana. Y mi hermana pensó, bueno, la doy vuelta y no pasa nada. Y la puso en el librero, como tiene que estar puesta una cruz, era así de chiquitita. Y no pensaron nada más. Y un día me llama mi cuñado, totalmente afligido, que casi se murió por algo. Él no sabía lo que está pasando. Perdió toda la fuerza física, no tenía fuerza alguna. Y tuvo una experiencia sobrenatural muy fea. Y a raíz de eso, se convirtieron los dos. Y cuando revisamos la casa y le preguntamos cuándo empezó todo eso, es cuando llegó la cruz a la casa. Y ella me contó que la puse al revés pensando que no pasa nada. Y sí pasó. Entonces sacamos la cruz, la destruimos. No me acuerdo, parece que la pusimos al fuego. No me acuerdo. Y oramos, ellos conocieron al Señor, la casa se limpió y nunca más pasó nada. Entonces, mis amados, para avanzar, creo que este es un día clave para su vida, para que usted pueda tener la oportunidad de renunciar a alguna cosa que ha hecho en su vida o que tiene en su casa. Cuando usted llegue a su casa, revise qué hay en mi casa que desagrada a Dios. Puede ser incluso un cuadro. En una oportunidad ministramos a un matrimonio de nuestra iglesia que se habían convertido recién y tenían un cuadro, no era nada del otro mundo, pero mientras estábamos en la casa, los dos sentimos algo pasa con este cuadro. ¿De dónde tienen el cuadro? No, alguien me lo trajo de Turquía. ¿Y qué son los turcos? Son musulmanes. Y todo lo que ellos fabrican, ¿para quién lo fabrican? Para su ídolo, para Alá, para su Dios. Lo que hoy en día gritan tanto, ¿cierto? Entonces le dijimos, mejor saca ese cuadro, bótalo. Oh, pero si es de tal persona, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, si quieren ser libres, tienen que hacer caso. Al principio no hicieron caso, después de esa visita les aviso. Los dos nos enfermamos durante 3 días, porque es real. El diablo es real y ataca cuando uno está alumbrando lo que él hace, cuando viene la luz del Señor. Se enoja y luego ataca. Pero finalmente ellos sacaron el cuadro y se acabó la discordia en la casa. Estaban a punto de separarse. Entonces hay cosas que uno puede tener, incluso como estamos en tierra mapuche, revise qué tiene en su casa que honra a la madre tierra. Nosotros no tenemos ninguna madre, nosotros tenemos un Padre celestial. Y no vamos a honrar a ninguna madre, ¿cierto? Y si usted ha venerado a María o cualquiera de esos ídolos, arrepiéntase, renuncia a aquello y reciba la libertad del Señor. Amén. Así que vamos a tomar un tiempo de orar para cada uno de nosotros podemos revisar nuestro corazón delante del Señor.